¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
La Comisión Electoral comunica la estimable afiliación arepista sobre la elección de la Junta Directiva Nacional periodo 2025-2029, por lo que convoca a Asamblea General Nacional Ordinaria de fin de periodo para el día sábado 19 de julio del año 2025 a las 8 de la mañana en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica en calle 20 San José. A aquellas personas interesadas en conformar una papeleta, se les informa que la Comisión Electoral recibirá solicitudes de inscripción de papeletas hasta el 19 de junio del año 2025. Hola, buenos días. Muy buenos días, Costa Rica. Buenos días, su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, miércoles 18 de junio del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Saludo allá a nuestro compañero Andy Torres en cabina, a Rebeca Navarrete allá en el departamento de diseño gráfico, a José Domínguez allá en Goicoechea y a todos nuestros oyentes que nos ven a lo largo y ancho del país en las diferentes plataformas. Gracias por compartir este día miércoles, que el día sea de mucho trabajo y bendición. Y también el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Hoy nos vamos a trasladar hasta Los Yoses, aquí en San José, para hablar con el doctor Alberto Montero sobre un tema de mucho interés, que tiene que ver con nuestros males en espalda, columna, etcétera. Así que buenos días, don Alberto, ¿cómo amanece? Buenos días, Marlon, ¿qué tal? Todo bien, por dicha. Muy bien, muy bien. Juan Alberto, bueno, aprovechemos estos 30 minutos para conversar de tu especialidad, del campo, y que toda la audiencia conozca los diferentes factores de lesiones de nuestro organismo, ¿verdad? Que no dejan de ser incómodas, dolorosas. Entonces, adelante, y también que nos digas dónde está la clínica, hace cuánto Ujú. estás en este mundo de... Muy bien. Adelante. Bueno, mucho gusto, buenos días. Soy el doctor Alberto Montero, soy fisioterapeuta. Enfoco mi consulta en lo que es el área de ortopedia, principalmente sobre columna y neuropatías periféricas, ahí es donde tenía mi formación académica de posgrado. Mi clínica, bueno, tengo mi consultorio en la clínica Linfaquinesis, es una clínica que se especializa en la rehabilitación vascular y oncológica. Aquí ya vemos diferentes profesionales en salud, tenemos medicina general, medicina paliativa, fisioterapia, enfermería, nutrición, psicología. Aquí lo que brindamos es un espacio integral de atención. Estamos ubicados en Los Yoses, a los 50 metros previos de la Casa Italia. Em, Bien, hace ya con la clínica yo estoy ya un poquito más de un año de estar laborando, ya tengo un poquito más de casi por unos 4 años estoy cumpliendo con este. Y pues realmente es un espacio que me apasiona muchísimo, me fascina, me apasiona demasiado mi carrera, me gusta muchísimo. Eh, Me encanta ayudar a los demás, pero principalmente me encanta brindarle las herramientas para que la misma persona pueda gestionar sus problemas, pueda gestionar sus situaciones. Soy fiel creyente de que, a ver, la experiencia es importante, sí, pero un profesional con experiencia que no se actualiza, simplemente una persona que ha trabajado muchos años. La actualización científica, al menos en mi campo, es fundamental, es necesaria y es lo que nos permite poder llegar a un objetivo óptimo con respecto a las necesidades de los pacientes, ya que los pacientes confían en nosotros y yo lo que hago es siempre hacerme la pregunta de qué pasa si no estoy suficientemente preparado para abordar cierta situación o qué pasa si no estoy suficientemente listo para verlo. Entonces, bajo esa premisa es que yo paso en una constante actualización y una constante lectura para poder brindar el mejor servicio que pueda a las personas que confían en mí. Y sí, básicamente esa es la primera introducción con esto. Muy bien, ahora hablemos
del tipo de pacientes, la experiencia que has tenido, ¿verdad? Porque Ujú, para que la gente entienda se divide como en ciertas secciones, ¿verdad? claro. Entonces, tal vez iniciemos que con la ortopedia, ¿verdad? Cuando la gente dice ortopedia, Ujú. ¿en qué piensa, doctor? Muy Digamos. bien, cuando hablamos de ortopedia, hay diferentes profesionales que vamos a abordar este campo, ¿verdad? En la ortopedia, hablando de todo lo que son lesiones musculoesqueléticas que comparten, o sea, que conforman parte del sistema muscular, sistema esquelético, y estamos hablando de que también incluimos dentro de esto otro tipo de factores importantes, como se incluyen también los nervios periféricos y demás. Claro, todo esto tenemos que acompañarlo tenemos que, digamos, un abordaje ideal siempre va a ser un abordaje multidisciplinario, es decir, vamos a tener profesionales de diferentes áreas abordando ese mismo punto. Vamos a tener un médico ortopedista, él es el médico que se especializa en la parte de ortopedia. Luego vamos a tener la parte de fisioterapia y yo me cargo de todo lo que es la prevención, rehabilitación y tratamientos conservadores de lo que son alteraciones del sistema musculoesquelético y de abordarlas sin necesidad de que haya no hay ninguna intervención quirúrgica, que no haya ninguna intervención tampoco farmacológica. Claro, este caso no siempre, o sea, no es el caso para todo el mundo. Hay veces que sí tenemos que realizar este abordaje multidisciplinario y de eso la importancia de poder tener acompañamiento médico y de otras ramas de la medicina, ¿verdad? La ortopedia básicamente se fomenta en todo lo que es estos grandes campos, ¿verdad? Sistema musculoesquelético. eh, y prevenir, abordar e inclusive muchas veces cuando se tiene que amputar a las personas o se tiene que prevenir que haya una amputación de por medio o tenemos alguna lesión de alguna estructura articular y demás, todo esto va a estar dentro del gran campo de la ortopedia. Sí. Eh, ya cuando hay quebraduras, que se incorporan los pines, prótesis, Ujú. toda esa parte, usted más también se mete en ese campo, ya pasamos a otro nivel, doctor, No, ya no, no, cuando viene una... digamos, mm, todo el proceso quirúrgico lo aborda principalmente medicina ortopédica y enfermería. Ya a partir de esto, cuando la persona ya pasó directamente como ese primer proceso, estamos hablando que en el momento en el que sale de sala de operación, ya nosotros empezamos ya en la parte de fisioterapia que se enfoca en el área de ortopedia, ya empezamos a tener inherencia sobre este tipo de paciente. No solo eso, sino que muchas veces lo que idealmente, siempre buscamos la opción de que muchas veces nos toca operar a la persona, de que tengamos que prevenir esos procesos quirúrgicos, inclusive hasta salvar las estructuras, digamos que dicen, es que tiene una cadera muy desgastada, eh, tenemos que reemplazarla. Bueno, no necesariamente, muchas veces podemos intervenir a ese punto, podemos no necesariamente revertir, pero sí poder fomentar gran capacidad de independencia funcional a la persona para que no tenga que en ningún momento considerar la cirugía o si se considera sea porque ya no hay otra opción de por medio. ¿Por qué en la columna, a través digamos, de toda esta tecnología y sustituir por pines o por algunas prótesis, algunos miembros de nuestro cuerpo en la columna vertebral es como, es un tema muy difícil de sustituir porque es como, vamos a ver, como la base primordial de nuestro cuerpo, digamos, es como la base central, doctor, Claro. por eso es difícil o sí se puede sustituir algunos elementos dentro de la columna. Bien, lo que estamos hablando de sustituciones o fijaciones o algunos instrumentos, o sea, bueno, algunas herramientas que se utilizarían para poder como fomentar algunos cambios, sí se pueden hacer, pero los casos son muy reservados, o sea, realmente son casos muy específicos y muy, controlados que se utilizarían porque, digamos, muchas veces, inclusive en teoría, cuando estamos hablando de, no sé, lo que inicialmente se hablan de patologías graves como fracturas, bueno, principalmente en fracturas que ahora sí necesiten como intervención quirúrgica, bueno, muchas veces sí se van a necesitar como esa intervención. Hay veces que sí, hay veces que no, son casos muy específicos, pero el tema es que en realidad tratar con la columna es muy complicado, bueno, no complicado, pero sí es muy, sí requiere mucha destreza al manejar, porque es a donde está, y usted lo menciona, Marlon, a donde está realmente
canal directo entre lo que es nuestra periferia y el cerebro, ¿verdad? Porque dentro de la columna tenemos lo que es la médula, a partir de la médula pues, salen todos los nervios, este, nervios periféricos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso sí hay que manejarlo con mucho cuidado. Sin embargo, si bien la tecnología ha avanzado a grandes puntos para poder generar este tipo de intervenciones quirúrgicas y hacerlas más seguras, realmente muchas veces todavía no podemos evitar que hayan riesgos asociados y adicionalmente, idealmente se deberían realizar estudios con más desarrollados ante si realmente operar en casos específicos sea necesario o no. El tema es que muchas veces como para, para cortar tiempos y bueno, para en teoría cortar tiempos y demás lo que se busca es operar, pero no siempre es el caso y muchas veces inclusive puede que llegue a ser contraproducente. Claro, dependiendo del caso y dependiendo la situación clínica que se esté desarrollando. La columna vertebral, vamos a ver, y pongo como ejemplos porque hay gente que a la hora de caminar, a la hora de sentarse, a lo largo del tiempo, doctor, Ujú, la columna tiende a doblarse o en realidad es, digamos, cuáles son las consecuencias a largo plazo y es irreversible. O sea, vamos a ver, de acuerdo a la postura, nuestro cuerpo se va adaptando y se va adaptando a las circunstancias o a los malos hábitos. Y también, por lo menos, en el tema de los adultos mayores que tienden vamos a ver, a doblarse o a enderezarse hacia adelante, ¿verdad? O es porque ya ha sido, no ha sido, vamos a ver, bien establecido o han incurrido en malos hábitos y esas son las consecuencias, o ya es un tema por vejez, porque generalmente la gente se va como encogiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ujú. encoge? En realidad los huesos, para conocer un poquito más de qué es lo que está pasando con ese tipo de pacientes. Ok, bueno, esto es un tema extremadamente amplio, vamos a intentar abordarlo lo más puntual posible, pero bien, lo primero que tenemos que dejar de lado son algunos mitos y tenemos que desbancar algunos mitos que todavía se hablan mucho dentro de las ciencias de la salud y se van a escuchar todavía. Y aquí es donde radica la importancia de lo que indiqué al inicio de la entrevista, que es la necesidad que tenemos, al menos en salud, en ciencias de la salud, de estarnos actualizando constantemente y estar utilizando como lo último que nos habla la evidencia científica y correlacionarlo con respecto a nuestra práctica clínica. La columna es una estructura extremadamente fuerte, extremadamente variable y extremadamente adaptable. Esa palabra es importante, adaptable. Sin embargo, también es una estructura muy variable entre las personas. Es decir, Marlon, que probablemente su columna vertebral no sea igual a la mía y no quiere decir que esté mejor que otra, simplemente es que son diferentes. Durante muchos años se han atribuido molestias, dolores, lesiones que están en la espalda, en el cuello, en la zona torácica y en la zona lumbar, que están directamente relacionados con la forma de la columna. El tema es que hasta el momento nos hemos dado cuenta que no necesariamente va por ahí. La forma de la columna realmente está determinada principalmente por genética y no es que tenemos ya una forma establecida. Si bien tenemos curvaturas naturales, que la gran mayoría de nosotros vamos a tenerlas lo que se llamaría conservadas o presentes, es decir, vamos a tener una lordosis cervical, una sifosis torácica y una lordosis lumbar, ¿verdad? Que es como una forma en curva si lo vemos de lado. Esas curvaturas van a estar presentes en casi todos de nosotros. Ahora, ¿qué es el asunto? En algunas de las personas, esas curvaturas van a variar, es decir, vamos a tener una rectificación cervical o vamos a tener una aumentada la sifosis torácica, o sea, que la curvatura de la zona torácica se aumenta, entonces uno se ve más jibado, o que las personas tienen una hiperelordosis, entonces se les dice popularmente que tienen como cola de pato, ¿verdad? Pero en realidad, hasta la fecha nos hemos dado cuenta y la evidencia nos ha enseñado que no hay mucha relación entre este tipo de alteraciones posturales y que vaya a generar dolor crónico, que vayan a generar lesiones o inclusive que vayan a generar algún tipo de patología dolorosa, como tipo una hernia discal y todo el asunto. Bueno, que la hernia discal pegue con alguna raíz nerviosa y demás. Pero en realidad
Esto nos hemos dado cuenta que no es así. Los cambios que se ven, digamos, en los adultos mayores cuando van cambiando la forma de su columna y demás, sí está asociado a un proceso de envejecimiento, que, ojo, no es lo mismo vejez que envejecimiento. El tema es que nosotros desde que nacemos estamos envejeciendo. El adulto mayor, o sea, la vejez inicia a partir, al menos en el país, a partir de los 65 años. Y a partir de estos puntos empiezan a desarrollar ciertos procesos que están asociados, sí, al envejecimiento y a la vejez, pero no necesariamente son situaciones que tienen que estar presentes para todo el mundo. Y a ver, hay algunos como factores predisponentes, como lo puede ser la falta de actividad física, el sedentarismo, algunos factores de riesgo, como algunos tipos de enfermedades metabólicas y demás, pero en realidad estamos hablando de que no hay una directa relación entre la forma de nuestra columna y que nos vaya a generar dolor crónico persistente. Y a ver, inclusive si lo hablamos como temas más clínicamente específicos, como lo que sería una escoliosis, que es una curvatura anómala de la columna, es decir, una curvatura diferente de la columna. Inclusive en esos casos, durante mucho tiempo se ha atribuido que el tener escoliosis es la principal causa de dolor de espalda en ese tipo de personas que la presentan. Sin embargo, la evidencia nos ha enseñado que tampoco hay mucha relación. Si bien hay dolor de espalda presente en las personas con escoliosis, no está directamente relacionada a la forma de la escoliosis. Y nos dicen, no, es que si tienes escoliosis, tienes que tener cuidado cómo levantas peso, tienes que tener cuidado cómo te desarrollas o cómo respiras, etcétera, etcétera. El tema es que demonifican mucho como este tipo de posturas cuando en realidad una persona con escoliosis realmente no presenta ningún limitante funcional para que tenga que evitar este tipo de fuerzas, este tipo de movimientos. Realmente una persona con escoliosis puede realizar cualquier tipo de ejercicio que quiera, puede realizar cualquier tipo de actividad física que quiera, porque, y vamos a donde lo mencioné anteriormente, ahí viene la importancia de entender la palabra de que nosotros, el cuerpo humano, se adapta. Realmente esto que hablan es que si el cuerpo humano es como un carro y si sus partes no están bien alineadas, se van desgastando. Realmente es una analogía que está bastante equivocada desde el punto de vista de que un carro tiene sus compuestos, ¿verdad? Sus componentes, y el tema es que la base molecular de sus componentes son finitos, es decir, no tienen compuestos finitos, se van a acabar, y con la fricción se van diluyendo, se van desgastando. En un carro sí te lo creo, pero en una persona, digamos, ustedes y yo, digamos, personas que estamos compuestos por sistemas orgánicos que pasan una constante adaptación, el sistema del cuerpo, los diferentes sistemas tienen una capacidad enorme para poder adaptarse a los cambios mecánicos y a los cambios fisiológicos que se les presentan, en la medida que se vaya adaptando poco a poco, ¿verdad? Pero bien, entonces a lo que voy con todo esto es que en realidad el cuerpo humano va a adaptarse muy bien a los diferentes estreses fisiológicos que se someta, en la medida que se vaya adaptando poco a poco. Entonces, si nos dicen, es que como tenés la forma de la columna diferente, te vas a ir desgastando, tienes que tener cuidado de no levantar peso de esta manera porque si no se va a seguir desgastando más. En realidad no funciona de esa manera y no funciona tanto así. Inclusive tenemos que cambiar un poco la narrativa del desgaste como tal. Si estamos hablando de, no sé, desgaste en hombros, rodillas y demás, el desgaste inicialmente inicia, una artrosis inicia porque el cartílago empieza a perder volumen. Básicamente es porque se empieza a deshidratar. Pero por consecuencia, como el cartílago pierde volumen, el hueso empieza a generar mayor volumen, se empieza a desarrollar, no necesariamente se empieza a deformar, empieza a aumentar su densidad. A todo esto no es que la columna se está, o las zonas, perdón, la zona estructural que ahorita estamos hablando del hombro, no es que necesariamente se están desgastando, sino que se están adaptando al cambio que ahorita se están sometiendo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la evidencia nos ha enseñado, hay muchísimos estudios científicos que nos han enseñado que no hay una directa relación entre tener un desgaste y que nos genere dolor. Porque, y ustedes no dicen, es que a mí me dijeron que como yo tengo desgaste, ya mi dolor es por el desgaste, y usted lo puede ver en la placa y todo el asunto. El tema es que las imágenes médicas, las placas, resonancias, ultrasonidos y demás, son imágenes estáticas de cómo se encuentra el cuerpo. La imagen no dice qué tanto nos duele a nosotros, la imagen no nos dice qué tanto nos va a limitar, la imagen no nos dice absolutamente ningún diagnóstico funcional. Simplemente nos da un diagnóstico clínico del momento. Y ahora, esto se tiene que correlacionar con otros factores, sí, y por eso de ahí viene la importancia de las imágenes médicas y todo esto, pero no son factores realmente determinantes. Inclusive
¿Cómo sabemos todo esto? Porque tenemos que atinarle a que el dolor es una experiencia muy personal. El dolor que ustedes y yo sentimos es muy individual y la experiencia dolorosa es algo muy personal. ¿Cómo sabemos esto? Porque el dolor está mediado por factores, por muchos factores que convergen al mismo tiempo para dar a lo que es la experiencia dolorosa. El dolor está mediado por lo que son experiencias, expectativas, creencias, factores biopsicosociales. Todo esto va a estar convergiendo al mismo tiempo para darnos lo que es la experiencia dolorosa. Entonces no todo depende de que como tengo un daño en esta zona me va a doler, o como tengo un daño en esta otra y me va a doler tantísimo como me lo van a decir, o que ya me va a limitar con respecto de lo que me está pasando, ¿verdad? El tema, y es donde radica la importancia de estar de nuevo actualizado en lo que uno está diciendo, porque nosotros como profesionales condicionamos por completo a la persona. Entonces, si yo le digo a alguien, mira, es que tienes un desgaste y te va a doler muchísimo y no vas a poder mover tu brazo nunca más en tu vida porque se te va a seguir desgastando, yo soy el profesional que en teoría lo sabe. Entonces, lo que voy a estar diciéndole es que ya condiciono por completo a la persona porque la persona confía en mí. Pero ¿qué pasa si realmente la información que yo le estoy dando no va al caso o está fuera de la actualidad científica? Y eso ha sido un problema bastante grande porque se fomenta mucha desinformación en el medio. Pero lo que tenemos que saber, lo que tenemos que básicamente entender es que el cuerpo tiene altas capacidades para adaptarse y tiene altas capacidades para poder generar cambios producentes y cambios positivos en la medida que se vaya adaptando poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchos métodos para poder realizarlo. Obviamente la actividad física es uno fundamental de estos, pero claro, tiene que ser guiado por un profesional en el área, tiene que ser guiado por una persona que sepa de lo que está hablando. De ahí es donde tiene la importancia de manejarlo con un profesional que esté especializado en el área, ¿verdad? Pero sí, y nada más para resolver la otra duda, Marlon, que me comentó, digamos, que si realmente los adultos mayores pierden en altura, digamos, con la edad, sí, efectivamente se pierden en altura con la edad, pero eso está asociado directamente a que los discos intervertebrales se empiezan básicamente a deshidratar, y que se deshidrate no quiere decir absolutamente como nada malo necesariamente, simplemente es que pierden volumen, y por consecuencia, entonces, la distancia que hay entre vértebra y vértebra se disminuye, y por consecuencia la persona pierde altura, pero no necesariamente es algo malo. Lo- la- las personas que con pie plano, doctor, digamos, tiene que ver mucho nuestro calzado, porque a veces no le ponemos atención, a veces lo miden a usted y no está como cuadrado, está descuadrado, ¿verdad? Entonces, todos esos factores influyen, ¿por qué? Porque no utilizo el calzado adecuado, porque no camino recto, porque camino agachado, o sea, toda esa, porque hay gente que nace con el pie plano, ¿verdad? O que usa zapato ortopédico, ¿verdad? En realidad, digamos, tal vez la gente lo hace normal, pero trae consecuencias a futuro, digamos, la postura de nuestro cuerpo. Bueno, como mencionábamos, en realidad hasta este momento no tenemos ningún tipo de evidencia que correlacione la postura que nosotros adoptemos a que nos vaya a generar dolor crónico, dolor persistente, que nos vaya a generar lesiones, inclusive patologías dolorosas. La evidencia nos ha enseñado que no hay mucha relación entre la postura y el dolor crónico, y ustedes me van a decir, pero es que he escuchado toda mi vida que tengo que mantener una buena postura. Yo lo que les digo es que en realidad no existen las buenas posturas. Hasta la fecha no tenemos, como les digo, relación entre lo que es la postura que nosotros tenemos y que nos vaya a generar dolor crónico. ¿Qué es lo que pasa? Al cuerpo no le gusta permanecer mucho tiempo en una misma posición. Lo que busca es estarse moviendo, buscar cambios de posición. Entonces, si bien no existe la mala postura, lo que al cuerpo no le gusta es permanecer mucho tiempo en una misma posición. Ahí es donde se encuentra la importancia de las pausas activas, y no estamos hablando de pausas de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, estamos hablando de pausas que inclusive se pueden hacer en 2 minutos, porque lo que buscamos es hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo o durante esa hora o esas 2 horas, porque lo que buscamos es cambiar de postura. Inclusive en la misma jornada, en la misma jornada laboral podemos hacer cambios con respecto a la altura de nuestra silla, donde se encuentra el monitor, para hacer cambios instantáneos que en el momento puede generarme un cambio de postura, y por consecuencia yo ya no estoy en la misma posición que estuve tanto tiempo. Ahora, con respecto a lo del pie plano, el pie plano no es lo mismo que una dismetría en miembros inferiores, es decir, que tengo una pierna más larga que la otra.
La pierna más larga que la otra en realidad es bastante común. El 95% de las personas vamos a tener una pierna más larga que la otra. No siempre va a ser notoria, pero la única manera de poder medirlo como a ciencia cierta va a ser a partir de imágenes médicas y básicamente placas y poder medir bien la distancia entre, o sea, estructuras óseas, ¿verdad? El tema es que, los huesos, pues, el tema es que de nuevo, hasta la fecha no tenemos directa relación entre que una diferencia considerable, inclusive, o una diferencia entre el largo de las piernas vaya a generar molestias a largo plazo o vaya a generar como lesiones y demás, porque el cuerpo se adapta muy bien a los cambios que tiene, el cuerpo se adapta muy bien, entonces no tiene mucho sentido que si desde que yo soy pequeño tengo una pierna más larga que la otra, a los 20 años, 30 años, 40 años, de la nada me están diciendo que gracias a mi metría entre, o sea, el cambio de longitud entre una pierna y la otra, que por eso es mi dolor de espalda, que por eso es mi dolor de cadera, rodilla, tobillo. En realidad no es muy lógico y lo que se está es simplificando mucho algo que no va al caso, ¿verdad? Si bien nos dice Ockham que usualmente la respuesta correcta es la más simple, en este caso no es tan sencillo contestarlo y la respuesta correcta más bien no, o sea, lo que en teoría sería la respuesta correcta, que es como, como tengo una pierna más larga que la otra, eso me va a afectar a largo plazo, está equivocado porque el cuerpo se adapta muy bien, el cuerpo está hecho de compuestos orgánicos que empiezan a generar cambios estructurales a partir del estrés fisiológico al que se somete. Y si ha estado sometiéndose a ese tipo de estrés fisiológico durante mucho tiempo, por consecuencia, va a generar ese tipo de adaptaciones. Ahora, directamente con respecto a lo del pie plano. Dependiendo es que se puede realmente intervenir o hacer influyente o no. El pie plano, si es una persona que nació con pie plano y ya tiene una disminución en el arco del pie, en realidad no va a ser necesariamente influyente a que vaya a generar lesiones cuando la persona esté mayor o que vaya a generar dolores y demás. Simplemente es una forma diferente del pie, es una forma diferente del arco. Ahora, si es un pie plano que es adquirido, es decir, que conforme el paso de los años algo sucedió, si hay reportes de casos que, digamos, después de algunos encamamientos o algunas inmovilizaciones, la persona genera pie plano, pues en esos casos sí es necesario intervenir y sí se pueden generar cambios por medio de plantillas y otro tipo de ejercicios que pueden ayudar, pero no necesariamente que tengamos pie plano va a decir que vamos a tener lesiones o dolor de tobillo, rodilla, cadera o inclusive de espalda. Y no necesariamente cada vez que yo tengo pie plano sea algo que yo tenga que abordar, porque inclusive muchas veces no necesariamente puedo hacer un cambio estructural. Y las plantillas a veces inclusive ni siquiera son tan funcionales para personas que ya desde un inicio vienen con pie plano. Pero sí. Doc, una pregunta, don Alberto. ¿Realmente qué es lo que duele? Digamos, ¿son los nervios, es el hueso, es el músculo, o sea, en realidad cuando viene el dolor, Ujú, porque esta semana tuve la oportunidad de compartir con un doctor, digamos, que utiliza la tema de medicina regenerativa, ¿verdad? ujú. Y hablando con él decía, mira, es que si tenés alto el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera, todo eso repercute en tu organismo para que venga dolor crónico, ¿verdad? Es diferente ese tipo de lesión, es un complemento de todo, doctor, para que al final nuestro organismo se defiende y se defiende con dolor, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que generalmente es en la espalda donde se presenta la mayor cantidad de casos, ¿verdad? ¿Por qué en la Ujú. espalda? Porque ahí se recibe todo el peso de el estrés, el peso, el estómago, si ahí gente está gordita, pues ya y están sosteniendo todo ese peso adelante y repercute en la espalda. Bien, el tema con el dolor es muy extenso, realmente es muy. No, nos tomaría un poco más del tiempo que tenemos disponible para poder discutirlo y poder intentar explicarlo con mayor exactitud. Sin embargo, ¿qué es lo que duele? Eso fue algo que mencionamos hace unos minutos y es que realmente la experiencia dolorosa está compuesta por muchos factores. Digamos, imágenes como las que tenemos ahorita en pantalla realmente son un mito por completo, digamos, son mitos que en realidad se distribuyen
usualmente de que, bueno, hay maneras de levantar bien las cosas para que no te duela, hay maneras de hacer bien algunos movimientos para que no te molesten. Realmente eso es un mito porque no van necesariamente al caso y no van a realmente a protegernos con respecto a la experiencia dolorosa, porque lo que duele realmente son muchos factores al mismo tiempo. Como lo estamos mencionando, son las creencias y expectativas que vayamos a tener, son las experiencias que ya hemos tenido previas, son los factores biopsicosociales. ¿Y cómo lo sabemos? Imagínense que en algún momento ustedes ven a alguien acercándose con el puño cerrado que les va a pegar en la cara. Ustedes desde ya en el momento en el que ven a la persona acercarse con fuerza con el puño cerrado, ya empiezan a esperar ese tipo de dolor, ya empiezan a desarrollarlo. Entonces desde ahí ya empieza la experiencia dolorosa, pese a que nunca ni siquiera les han pegado. Ya hablando fisiológicamente, ¿qué es lo que permite que nosotros tengamos la experiencia dolorosa fuera de lo que son factores de multicomponentes? Y ya hablando, digamos, como qué es lo que transmite la parte del dolor, sí, digamos, efectivamente los receptores sensitivos que se encuentran en nuestras articulaciones, huesos, ligamentos, tendones, músculos, órganos y demás. Todo eso se envía señales que llegan a la médula, de la médula pasan al cerebro y el cerebro lo que hace es que los interpreta. Y si son señales de alerta, si son señales de peligro, son señales que el cuerpo necesita como ponerle un poco más de atención, lo que hace es que de ahí empieza a generar señales que eventualmente se convierten en dolorosas. Pero no siempre son dolorosas. Básicamente el dolor son muchas veces son señales de alerta o son señales que el cuerpo necesita como poner atención a ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, realmente llegarle al tema de qué es lo que nos genera dolor y por qué, digamos, todos experimentamos dolor y por lo general el dolor de espalda. En realidad es muy típico que nosotros vayamos a tener dolor de espalda baja, ¿verdad? Hay una imagen que compartí, la de las estadísticas, que son tres, tres columnas, ¿verdad? Es una estadística que, por ejemplo, se, se actualiza cada ciertos años, ¿verdad? Esta que yo, bueno, la que traje y compartí, ¿verdad? Es una que habla, esta fue del 2021 si no me equivoco. Esta estadística nos habla de que la clasificación del dolor de espalda baja, digamos, sí, el dolor de espalda baja, vamos a clasificar en tres grandes grupos, ¿verdad? El primer grupo y el gran grupo, digamos, del 90 al 95% de las personas que van a tener dolor de espalda baja se van a clasificar hacia un gran grupo que se llama el dolor de espalda baja de origen inespecífico, porque de manera certera no podemos culpar a una sola estructura, a una sola situación, a un solo músculo, a un solo movimiento que sea lo que nos está generando dolor porque de nuevo es a donde resumimos que el dolor es multifactorial, son muchos factores que convergen al mismo tiempo para dar la experiencia dolorosa. Em, Luego tenemos un grupo del 10% que ahí sí son alteraciones radiculares, es decir, de dolor a partir de raíces nerviosas, que sí genera dolor, pero son criterios clínicos muy claros, muy específicos y llevan un patrón muy específico, ¿verdad? Luego tenemos lo que serían y ahora sí es solamente el 1% de las personas que van a tener dolor de espalda baja, que son patologías graves, que son ahora sí cáncer, infecciones, fracturas, otro tipo de alteraciones clínicas de importancia. Pero de nuevo, es el 1% de las personas, es un porcentaje muy bajo. No rara vez, pero pocas veces se van a ver en clínica, digamos, como conservador y demás, ¿verdad? Pero hay que estar, digamos, como suficientemente preparado para poder verlos y poder referirlos. El tema es que, ¿verdad? Ya resumiendo con el tema de por qué nos duele la espalda, es muy complejo, es muy típico. Lo que tenemos que saber es que muchas veces no está asociado necesariamente a patologías graves y la gran mayoría de las veces no está asociado como a cambios irreversibles que no podamos hacer. Que yo haya tenido un dolor por mucho tiempo no quiere decir que yo ya no puedo vivir el resto de mi vida sin dolor. Simplemente hay que saber abordarlo, hay que saber tratarlo. Y al menos con la fisioterapia no es tan complicado. La intervención que yo vaya a hacer o funciona o no funciona. Y si no funciona, hay que buscar otro camino. Y quiere decir que tenemos que buscar algún camino que el que mejor se adapte a la necesidad de la persona, ¿verdad? Entonces, realmente, con respecto a la experiencia dolorosa, es muy, es multifactorial, convergen muchos factores al mismo tiempo. Y lo que tenemos que saber es que definitivamente no es algo necesariamente crónico, pero sí. La acupuntura llega dentro de la especialidad suya, doctor. Bueno, porque ya he visto que mucha gente acude a ese tipo no sé si es una técnica y qué es realmente lo que hace, pero ayuda, complementa.
Bien, la acupuntura o lo que más bien se utiliza en fisioterapia, que es la punción seca. Realmente, bueno, la punción seca es un derivado de la acupuntura siendo una intervención de medicina oriental, lo que busca es integrar lo que son abordajes más holísticos, ¿verdad? Que todo el cuerpo está conectado. Y sí, todo el cuerpo está conectado, pero no necesariamente todos los componentes tienen inherencia sobre otros a distancia. Entonces, realmente la acupuntura y la punción seca hasta este momento todavía sigue siendo muy estudiada, pero digamos, directamente con la acupuntura es una pseudociencia. No hay directa relación entre los resultados que el profesional haga con respecto a sus efectos, ¿verdad? No hay una directa relación entre la intervención y los efectos. Eh, Realmente hay una abundante cantidad de evidencia que nos habla de esto. Yo entiendo que es un tema un poco delicado e incómodo porque de mucha gente que lo practica, hay mucha gente que va y les gusta y todo el asunto, pero ¿verdad? Ahí es donde viene la importancia de poder fundamentar y hablarlo con evidencia. Realmente no hay mucha evidencia que hable de que este tipo de efectos van a ser necesariamente contribuyentes. Ahora, ¿por qué a veces funciona? Realmente a esto se involucra mucho lo que es el efecto placebo, el efecto contextual. Em, Hay otros mecanismos que tal vez a corto plazo sí generan un efecto, pero estamos hablando a corto plazo, ¿verdad? No estamos hablando de nada que vaya a mantenerse de manera crónica o que se vaya a mantener en el tiempo. Entonces, realmente lo que son este tipo de intervenciones siguen siendo algunas herramientas para algunas personas. Lo que sabemos es que la evidencia nos ha enseñado que no son necesariamente exclusivos de sus efectos y muchas veces no hacen el efecto que uno busca y hasta inclusive no elimina el riesgo de que sea una intervención invasiva, ¿verdad? Sí, eso ya requiere ciertos criterios de cuidado y eh, ciertas precauciones que uno debería tomar. Pero son herramientas que se utilizan, sin embargo, siguen siendo más basadas en pseudociencia que otro tema. Bueno, doctor, sí, el tema es bastante amplio, que hay de todo, ¿verdad? En este mundo Sí, en el cual vos estás involucrado. ¿Cuáles correcto. serían los consejos más importantes ahora que nos quedan más o menos 8 minutos para terminar la entrevista, Ujú. para llevar una vida, vamos a ver, digamos que normal? Porque bueno, aquí me pregunta la gente que si es bueno cuando yo me acuesto y llego y me estiro, o sea, el estirarse no puede repercutir a futuro en una lesión, digamos, como parte de No, no, esas no. recomendaciones. No. O sea, digamos, con respecto a recomendaciones, bien. Mucho sí va a estar directamente asociado con lo que es el tipo de actividad física que nosotros realizamos. Sí va a ser importante que realicemos algún tipo de actividad física el sedentarismo se incluye cierto tipo de factores de riesgo. Adicionalmente, digamos, todo lo que es no solamente el sedentarismo, sino digamos como otro tipo de vicios que se utilizan, como el tabaquismo, el alcoholismo. em, Igual las personas que siguen igual no necesariamente fumando cigarro, pero siguen consumiendo nicotina, eso igual sigue generando repercusiones. Ahora sí, eso sí efectivamente sí tiene directa relación a que a que repercuta con la salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces lo importante es nada más sí estar conscientes de tal vez conscientes de la importancia de la actividad física, realizar ejercicio, de cuidar el tema de lo de la alimentación. Y no estamos hablando necesariamente de realizar dietas extremas o de hacer cambios abruptos, si no es que la persona lo necesita, pero también sí es necesario que todo esto sea acompañado de un profesional y sea acompañado de una persona que esté directamente acreditada para poder intervenir en este tipo de situaciones. O sea, que no sea una persona que de manera empírica está realizando dietas o de manera empírica está entrenando a otras personas o de manera empírica las está tratando con pseudociencia. Es importante tener estudios acreditados y que sea una persona que realmente pueda fundamentar todo lo que está interviniendo. Consejos con respecto a lo del dolor. Realmente muchas veces, ay, disculpa, muchas veces el dolor no quiere decir que ya algo malo nos está pasando, no quiere decir que ya tenemos algún daño, lo principal siempre es
mantener la calma. Inclusive hay muchas veces que el dolor pueda que cambie dentro de las semanas, si es un dolor que empezó a inicios de semana y ya para finales de la semana apenas lo siento, no necesariamente es algo que tengo que preocuparme. Eh, con respecto a lo del dolor, es importante nada más monitorearlo. Nunca debe ser un dolor que, si tengo un dolor constante, ya que en ningún momento me deja en paz, que en serio, en todo momento lo tengo presente, lo tengo ahí, que me susurra al oído, que lo tengo presente. Esas son situaciones que se debería abordar, que sí tengo que estar teniendo presentes y que se debería comunicar, digamos, hacia algún profesional en salud. Em, Sin embargo, lo que tenemos que saber, si bien no es normalizar el dolor, es normalizar que todos vamos a tener una experiencia dolorosa y que no necesariamente quiere decir que algo malo esté pasando, de la misma manera que todos estamos anuentes de que en algún momento de nuestra vida nos vamos a resfriar y estamos anuentes de que probablemente nos vamos a resfriar muchas veces en el año o en la vida, ¿verdad? Y no quiere decir nada malo, simplemente es que nos enfermamos. Ahora, ¿por qué nos enfermamos o por qué presentamos dolor? Si es importante como intervenirlo y consultarlo, pero lo que tienen que saber es que no es el final, no es, realmente no se detiene hasta ese punto y no es la única, no es lo que, o sea, no acaba ahí el camino. Realmente hay muchas herramientas, muchas intervenciones, muchas estrategias que se pueden utilizar para que la parte del dolor se pueda abordar. Importante, como les menciono, la parte de la actividad física, la nutrición, buenos hábitos y demás, ¿verdad? Pero tampoco es demonificar, digamos, movimientos o demonificar como posturas o demonificar actividades, porque en realidad no va por ahí el asunto, es simplemente realizar actividades que a mí me hagan sentir bien y que me hagan sentirme mejor y más móvil y demás. Pero eso es un campo extremadamente amplio realmente, ¿verdad? Pero sí, va por ahí los consejos. No te estoy escuchando, Marlon, por aquello. Te decía, doctor, que estas máquinas que masajean, que son milagrosas, que te las pasas por el cuerpo, o el estímulo eléctrico que utilizan algunas técnicas, eso también son métodos viables, digamos, para mejorar y Bien, usted que se haga sus propios masajes y todo el asunto. no, digamos, a ver, el masaje en realidad tiene, la gran mayoría de sus efectos son a corto plazo. Realmente no hay absolutamente nada no hay, no hay ningún tipo de evidencia que ahorita nos diga que el masaje puede prevenir lesiones o puede mejorar el rendimiento o puede mejorar capacidades físicas, al menos no al largo plazo. Entonces realmente básicamente lo principal que hace sí son efectos sintomáticos a corto plazo, que es el efecto sintomático, es nada más que nos ayuda a percibir menos dolor o menos fatiga o menos rigidez, pero eso es lo que es la percepción, no es algo necesariamente objetivo, lo que es la percepción, inclusive no es algo que se vaya a mantener como de nuevo a largo plazo. Entonces, ese tipo de maquinillas, las pistolas o, digamos, es que son campos muy amplios, digamos, si estamos hablando de las pistolas de masajes y demás, de que pueden sentirse rico y pueden sentirse bien durante un rato y ya esa sensación nos va a ayudar, está bien, lo podemos utilizar. Lo que tenemos que saber es que realmente no está generando ningún efecto a largo plazo y no está realmente sustituyendo una intervención y demás, ¿verdad? Lo que son los estímulos eléctricos depende realmente del caso, principalmente y hasta el momento no tenemos hay muy poca evidencia que los efectos generados por los estímulos eléctricos, ya sea para disminuir el dolor y además sean que se mantengan a largo plazo. Realmente, por ejemplo, estos aparatillos, los TENS, que son bastante comunes de ver, ¿verdad? Realmente la principal función de ellos es generar como efectos hipoalgésicos, o sea, que disminuya el dolor, pero a corto plazo, para que den paso a que otras intervenciones puedan funcionar. Utilizar esto como la base de nuestro tratamiento realmente no sería necesariamente ideal porque de nuevo son efectos a muy corto plazo. Entonces, en combinación pueden llegar a ser complementos importantes, no son, eh, no son necesariamente indispensables. Pueden realmente generarse intervenciones sin necesidad de tenerlos y pues, intervenciones realmente efectivas, pero si los tienen, los complementan y se los utiliza como un buen complemento, pueden ser una buena herramienta. Si no se tienen, no son indispensables. Y si se utilizan como la base del tratamiento, puede que realmente no sea la mejor opción.
Sí, un momento. Ya se conectó don Alfonso. Este, bueno, muchas gracias, Alberto, por el Claro. espacio y bueno, que dicha que sos amante de esta medicina, ¿verdad? Porque poder ayudar a los demás es un tema siempre importante, ¿verdad? En, en nuestra sociedad. Así que, ¿dónde te contacta la gente, Alberto? Bueno, pueden contactarme por Instagram. No, bueno, no les pasé el usuario, pero mi usuario en Instagram es fisio.alberto-montero, lo repito, usuario de Instagram, fisio.alberto-montero o al WhatsApp. El WhatsApp, el número de WhatsApp sería 6012-2468. El número de WhatsApp, de nuevo, 6012-2468. Por ahí, por ese medio nos podríamos conversar. Muy bien, nos quedaron porque el tema es demasiado amplio, ¿verdad? Ocupamos como Correcto. unos dos programas para continuar con el tema. Así que tenga un bonito miércoles, Alberto. Gusto saludarte y estamos en contacto. Muy bien, Marlon. Muchas gracias por la invitación y nos hablamos, claro que sí. Bueno, gracias. Continuamos con su programa Contacto Comunal y ahora nos trasladamos hasta Tibás con el licenciado Alfonso Salas Quesada para conversar de una serie de actividades que va a tener este cantón Josefino, ahora con la celebración del día de los festejos de Tibás. Así que ya tenemos a don Alfonso por allá, al licenciado Alfonso Salas de Gestión Social de la MUNI de Tibás. Así que ahí me indica Andy si ya estamos con el invitado para conversar con él. Dice mi jefe que está esperando a que usted... Buenos días, don Alfonso, ¿me escucha ahí? No sé, tenemos, dígame Andy, a ver, porque me dijo que ya estaba en línea el señor don Alfonso Salas Quesada, que por cierto eh, vienen festejos patronales, ahora celebrando el Día de San Juan allá en Tibás, así que vamos pues, a conversar con él con muchas actividades que tenemos. Así que dígame, ahí tenemos. Buenos días, don Alfonso, ¿cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios. Gusto, más bien un placer y muchísimas gracias por el espacio. ¿Verdad que estamos disfrutando de las fiestas patronales dedicadas a San Juan Bautista? Muy bien, don Alfonso, sí, sí, pues no hay un secreto que el 24 de junio se celebra el Día de San Juan, ¿verdad? Y como buenos Exactamente. tibaseños, el patrono San Juan, ya las fiestas iniciaron, ¿verdad? Esta semana, ¿qué actividades tiene? Y también, bueno, parte es darle el apoyo al tema religioso, ¿verdad? En el cantón. Y qué bueno que la municipalidad se integre con este tipo de labor social, ¿verdad? No solo en el campo de celebrar al patrono y las diferentes actividades que van a tener, sino como ustedes como oficina social también involucrándose en el tema del deporte, la cultura, el baile, o sea, para integrar a la familia tibaseña y a toda la gente que quiera visitarlos. Sí, claro, claro. Y es que además, Tibás, antes de ser Tibás, fue San Juan. Entonces, la conmemoración a San Juan es incluso muy anterior a la fundación de la ciudad. Desde el siglo XIX, los registros históricos hablan de San Juan del Murciélago y fue hasta 1916, 1911, perdón, que se crea el cantón de Tibás. Entonces, más o menos desde unos 100 años antes de la creación del cantón ya existía San Juan. Por eso es que esta efeméride es tan importante, porque es realmente la raíz propiamente de la comunidad. ¿Y por qué el murciélago? ¿Por qué el murciélago, este murciélago Batman, verdad? Eh, hay mucho Sí. murciélago, para que nos hable un poquito de la historia de ese Bueno, personaje. en este momento, no. En el siglo XIX sí, porque
tanto Tibás como Santo Domingo se crearon a partir del cañón del río Virilla. Entonces, en la zona del río Virilla, en la zona colindante, pues había muchas cuevas, y esas cuevas había muchos murciélagos. Por cosas del destino, los murciélagos se venían más para acá que para allá, más hacia Tibás que para Santo Domingo. Entonces, la zona de Tibás, pues una zona donde había muchos murciélagos. Estamos hablando del gobierno de Braulio Carrillo, más o menos para que nos veamos un poquito a nivel histórico, ¿verdad? Que es donde se hacen las primeras menciones a San Juan del Murciélago como tal. Pero era por eso, porque la ciudad fue creciendo a partir del cañón del río Virilla. Y el cañón del río Virilla, y en el cañón del río Virilla todavía hay cuevas. Lo que pasa es que ya no hay murciélagos, pero todavía hay cuevas. Ya. Y bueno, aparte de todas las actividades que por ahí estamos ilustrando, ¿cómo ha estado el tema social? Bueno, ahora vivimos en un cantón, bueno, en un cantón, en un país donde la parte social, don Alfonso, ha sido un poco golpeada, ¿verdad? Por el tema de la droga, el narco y todo este tipo de cosas. Pero bueno, al final creo que el cantón de Tibá se ha logrado mantener, a pesar de que tienen ese estadio ahí monstruoso, ¿verdad? Hablando del equipo de Saprissa, que te llega gente de todo el país, ¿verdad? A ver el equipo jugar, ¿verdad? ¿Cómo ha estado en esta administración? Bueno, yo no sé si usted tiene mucho tiempo de estar ahí, porque bueno, desgraciadamente con la pandemia se perdió la vida del señor alcalde, ¿verdad? Que desgraciadamente se lo llevó el COVID, como a muchos de nuestros amigos y conocidos. ¿Cómo ha sido la experiencia suya en ese departamento social? No, claro, vamos, el tema nosotros a nivel social, eh, vemos la cultura como un elemento de transformación social, ¿verdad? Entonces, apoyamos este tipo de eventos y algunos los organizamos nosotros también. No es un tema únicamente como parte de una agenda o porque es una efeméride y demás, sino porque entendemos que la cultura es un elemento de transformación. Entonces, somos conscientes de que cómo hacemos un parque seguro, sí, haciendo actividades en el parque. El parque más inseguro es el parque que está vacío, el parque que no tiene gente, el parque que no tiene actividad. Entonces, el evento que podamos llevar a los espacios públicos lo llevamos. ¿Por qué? Porque eso le da sentimiento de propiedad a la gente, esto es mío, y también pues se convierte en un lugar mucho más seguro. Es por eso, bueno, nos gusta muchísimo que estas fiestas de San Juan sean 3 fines de semana, porque durante todos los días hay algo, ¿verdad? Donde todos los días hay algo. Tenemos Festival de la Canción, tenemos karaoke, tenemos conciertos, bailes, tenemos boyeros el domingo también. Tenemos presentaciones folclóricas, grupos estudiantiles, bandas. Entonces, de manera que siempre tengamos a la comunidad moviéndose, ¿verdad? Y que la comunidad se siga apropiando de los espacios que son de ellos, a fin de cuentas, ¿verdad? En mi caso en particular, yo ya tengo 17 años de estar acá en Amoni y tengo 10 de coordinar el área social. ¿Les trae cosas buenas o cosas negativas el hecho que tengan el estadio Ricardo Saprissa, o más bien eso involucra a que la gente festeje, celebre, vamos a ver, por un tema de arraigo, porque ya ahí te llega gente de todo el país, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, primero, el Saprissa como organización, pues siempre ha sido pues, un aliado estratégico de la MUNI, ¿verdad? Para actividades, sobre todo con muchachos. Hemos podido generar algunos proyectos, especialmente con la Fundación Saprissa. Luego, además de eso, eh, cuando hay grandes concentraciones de público, pues hay que hacerle reconocimiento muy especial a la gente de la fuerza pública, ¿verdad? Que pues cuenta todo un operativo de seguridad con muchas horas de anticipación y se mantiene varias horas después del partido, de manera que por lo menos en un pasado reciente, tal un par de años para acá, no hemos notado ningún tipo de incidente de consideración, ¿verdad? Pues obviamente, pues un evento donde van a llegar 15,000, 20,000 personas, algo pasará, pero ninguno ha sido como algo grave, como que efectivamente, sino todo lo contrario. Es muy beneficiado, especialmente los sectores comerciales, ¿verdad? Todos los negocios aledaños al estadio, hay muchos patentados que se ven beneficiados cada vez que hay partido de fútbol, ¿verdad? También, pues hay que reconocer que Saprissa le dio un lugar a Tibás, ¿verdad? Todavía ahora que tenemos el Estadio Nacional, pues la selección juega en ese estadio. Pero antes de que eso sucediera,
Tibás era la casa de la selección. Todos los partidos internacionales que se jugaban en Costa Rica se jugaban desde acá. Entonces, para todo Centroamérica y el Caribe, pues Tibás es el lugar donde queda el Estadio Saprissa. Entonces, eso también le dio como un sentido de pertenencia muy bonito a la comunidad y pues también nos da un lugar a nivel internacional. Muy bien, y de hecho, que como en todo cantón, don Luis, bueno, hay lugares que, bueno, creo que Cuatro Reinas, León 13, algunas zonas, yo no voy a decir que rojas, porque prácticamente vivimos en un mundo donde el vecino puede tener muchos millones y el otro tiene mucha pobreza, y cómo ha sido esa labor social. eh, y también le voy a preguntar, porque bueno, para el día de San Isidro Lavador estuvimos en Coronado, que celebra a su patrono, ¿verdad? Hay mucha fiesta, mucha efervescencia, pero después se apagan todas las actividades. Entonces, como dice usted, es seguir rescatando y haciendo actividades mes a mes para que la familia se acerque, comparta y se involucre en un montón de actividades, ¿verdad? Y bueno, yo no creo que en algún momento aquella carrera del murciélago, no sé si se sigue llevando a cabo, el tema de las carreras es complicado porque ya no nos cabe un pelo en este país con los carros y la gente que está, y a veces cerrar rutas nacionales es complicado. ¿Cómo ha sido esa proyección en estas partes Uh-huh. eh, que tienen un nivel un poquito social más, yo no sé, yo no lo voy a decir llamar problemático, pero de un tiempo para acá he visto que se apacó o se mejoró mucho, se habla poco de esas zonas. Sí, bueno, nosotros particularmente en la comunidad de León 13, que es uno de los distritos más densamente poblados de Costa Rica, en un kilómetro cuadrado viven 20.000 personas, ¿verdad? Hay una intervención especial, ¿verdad? Gracias a la Unión Europea, ¿verdad? Que pues hace unos años participamos en un concurso con otro ayuntamiento de España, logramos ganar un concurso con ellos y ellos han intervenido pues económicamente de una forma considerable en el distrito junto con recursos municipales. En este momento, hace un poquito, en febrero, inauguramos el Centro de Cultura Garavito, ubicado en la zona de Garavito, Unión 13, un centro de cultura modelo a nivel país, donde ya estamos interviniendo directamente con grupos artísticos, grupos culturales, grupos comunales, y que efectivamente, porque en esto, más que un evento como tal, hay que darle a la gente un seguimiento a las cosas, ¿verdad? Y efectivamente, y ahorita tenemos chicos desde los 4 años, aprendiendo música, aprendiendo eh, y en la medida que el proyecto va avanzando, vamos dando más opciones especialmente a la población joven, a la población infantil, para que utilice este centro. Este centro cuenta con 8 aulas que se convierten en 16 aulas y tiene pues además espacios para trabajo colectivo y entre otro montón de cosas. Pero por ejemplo, eso es un aporte muy concreto que estamos haciendo en la comunidad de León 13. Como le dije, gracias muy especialmente pues a la comunidad a la Unión Europea, que nos miró y que logró que nos seleccionó entre las ciudades, 70 ciudades beneficiadas a nivel mundial. Muy bien, y ahora que antes de iniciar con vos, a mí, bueno, a mí me bautizaron ahí en la iglesia Tibás, que sigue siendo un ícono, ¿verdad? La iglesia y el parque están juntos, ¿verdad? Ahí se están concentrando las actividades, don Alfonso, digamos, detrás de la iglesia están los carruseles, en el parque están las tarimas. ¿Cómo está la logística para que la gente pueda ir este fin de semana, compartir en familia? Y bueno, y qué bueno rescatar el tema de los boyeros, ¿verdad? Porque creo que esas tradiciones, como lo hace Escazú, como lo hace Coronado, bueno, y ahora lo están haciendo ustedes, son parte de nuestra cultura y tradiciones que no hay que dejar escapar, ¿verdad? Sí, nosotros hemos hecho un desfile de boyeros hace 8 años, pero decidimos este año retomar la tradición. Tenemos, desde hace bastante tiempo, estamos coordinando está ahí todo un personaje en el ambiente del boyero costarricense, que si le digo el nombre, nadie va a saber quién es, pero si digo Canfín, desde Peñas Blancas hasta La Cruz, ¿verdad? Desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, perdón, van a saber de quién estoy hablando, que es como el Claro. cerebro detrás del proceso organizativo, con el hemos venido conversando. En las actividades, efectivamente,
se concentra en el Parque de San Juan, porque además las festividades son en honor a San Juan, entonces se hacen en la cabecera del cantón. Al costado norte del Templo Católico, en la zona de parqueo, ahí están los carruseles, y en el parque, que está frente a la iglesia del Templo Católico, están tanto los chinamos de comidas y todo esto, junto con la tarima de conciertos y de presentaciones. Y también importante, bueno, me imagino que la parroquia, que también tiene un tema de responsabilidad social con la juventud y toda la gente que la pasa mal, ¿verdad? Aparte de la recaudar plata y abrirle espacio a emprendedores y artistas, lógicamente no mezclando el licor, ¿verdad? Porque desgraciadamente a veces nos hemos vuelto pachangueros, pero si no hay guaro, no hay fiesta. Entonces yo creo que esa parte no es necesario, ¿verdad? Es ir cambiando esa cultura. Para eso están otros tipos de lugares donde la gente puede ir a enfiestarse, don Alfonso. Sí, efectivamente. Y tenemos, bueno, además de lo propiamente, que es lo que se alquila, digámoslo así, los puestos estos que están en todas las ferias y todo esto, también hay algunas iniciativas comunales. Por ejemplo, hay un grupo importante de mujeres emprendedoras, ¿verdad? De aquí del cantón de Tibás, que son dirigidas por la Oficina Municipal de la Mujer, ¿verdad? Por lo fin, que van a estar también durante el fin de semana ofreciendo sus productos ahí. También pues una cocina que es la parroquial, ¿verdad? Que también pues está trabajando durante esos días. También tenemos bingo pesetero todos los días, ¿verdad? En el salón pastoral todo el fin de semana, en el salón pastoral de la parroquia que está detrás del templo, ¿verdad? Y así sucesivamente le puedo seguir enumerando, ¿verdad? Este fin de semana está como muy cargadito de actividades, por dicho. Esperemos, como dice el compañero periodista en la publicidad que sacó en redes sociales, esperemos que San Juan nos porte bien con nosotros y nos regale un veranillo para este fin de semana. Sí, el verano de San Juan, ¿verdad? Que siempre ha Exactamente. sido una tradición importante en nuestra cultura costarricense, ¿verdad? Eh, Exactamente. ya viendo la parte, ¿cómo ha visto usted? Vamos a ver, tiene un periodo importante. ¿Cómo ve nuestra sociedad, digamos? No me voy a meter en política porque ya es un tema que ya cansa. El país está muy dividido, el poder y las rencillas y las banderas. Pero ¿cómo ha visto por lo menos el comportamiento de la juventud, don Alfonso? Usted que ya tiene un poquito de añitos adelante, existe vamos a ver, esa proyección, ¿verdad? Porque nosotros vamos de salida y la juventud tiene que agarrar las riendas de cada cantón para sacarlo adelante, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, sobre todo a través de grupos organizados que ya existen, pues hemos logrado que la juventud se organice, genere sus propios proyectos, sus propias actividades, sus propios eventos. Y lamentablemente, pues hay una crisis de participación importante, pero no es solamente un tema de juventud. En general, hay una crisis de participación importante, yo creo que en todos los ámbitos, ¿verdad? Y eso pues afecta socialmente, ¿verdad? Sin embargo, todavía cantidades asociados algunos a los diferentes credos, ¿verdad? Hay todavía muchos jóvenes que se organizan, ¿verdad? Y que participan en este tipo de organizaciones. Tibases también tiene de los grupos de scout más antiguos del país, ¿verdad? De las primeras tropas se mantienen vigentes y hay en varios de los distritos. Y también pues el Comité de la Persona Joven, que de aquí de la comunidad también pues genera actividades de capacitación, el Día Nacional de la Juventud, de eventos, inclusive algunos eventos masivos que se hacen con población juvenil. Entonces, claro, estamos en una sociedad cada vez más individualista, entonces esto es como ir contracorriente, pero aún así hay todavía muchachos y una cantidad importante que están dispuestos a ir contracorriente. Y hay relación con los cantones vecinos, Santo Domingo, San José, Guadalupe, creo que son los cantones Coicochea, que son los que están alrededor de ustedes, o sea, porque es bueno llevarse Ujú. bien con el vecino y a veces compartir con diferentes actividades, o en este mundo cada quien hace sus cosas y sálvese quien pueda, don Alfonso. Pues sí, sobre todo con las municipalidades, no hay ninguna con la que nos llevemos mal, pero
por un tema de, digamos, el país está dividido por regiones y pues las municipalidades cercanas a la región nuestra que tiene que ver con Femetrón, que son las federaciones del área metropolitana, pues hay una relación más cercana y más continua, ¿verdad? Que tiene que ver en este caso Goicoechea, Moravia y Coronado, ¿verdad? Y muy especialmente Goicoechea y Moravia, que son los dos, y bueno, y San José, que son los tres municipios pues, del área de Femetrón, del área de la Federación de Municipalidades Metropolitanas, que están más cerca de nosotros. Entonces, hay algunos proyectos de infraestructura que se han tenido que hacer entre varios, porque en este país usted hace un puente y resulta que la mitad del puente pertenece a un cantón y la otra mitad del puente pertenece a nosotros. Entonces, necesariamente hay que coordinarlo, ¿verdad? En la comunidad de León 13 se ha tenido que también coordinar bastante con la Municipalidad de San José, al no haber un centro de educación secundaria, entonces muchos de los chicos viajan a La Bruca, viajan a la zona de La Peregrina, todo esto, y pues eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Y hemos logrado también coordinar bastante bien con ellos los accesos y las formas de que ellos lleguen de una manera segura. Y en el campo deportivo, Alfonso, que es una crítica constante que vemos que, vamos a ver, yo creo mucho en los polideportivos, ¿verdad? Y en las canchas de fútbol, pero son administradas por comité de deportes y a veces hay que cuidarlas porque tienen un costo. Y es un problema de todo país, ¿verdad? O sea, al final, la juventud está clamando para ir a hacer deporte en un gimnasio, en una cancha de fútbol. Eso ha sido complicado por el tema que cierran las canchas, porque está en manos de un comité de deportes y cómo ha manejado esa parte de proyección hacia el deporte, los gimnasios, o están pensando en una villa olímpica. Hablo directamente de ti, Vasco. Es que lamentablemente Tibás se pobló mucho en muy poco tiempo. Entonces, en cuestión de 40 años, Tibás se ultra urbanizó, 40, 50 años, y no se previó algún tipo de intervención en esa línea o concentrar las fincas, porque cada urbanización tiene que dar determinada cantidad de espacio. Entonces, es muy difícil pensar en grandes inversiones en infraestructura deportiva porque incluso no hay dónde. Ya Tibás está, de hecho, Tibás es el cantón más densamente poblado de Costa Rica. Tiene 80,000 habitantes en 8 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que tenemos es lo que tenemos. Ya pensar en invertir más es imposible porque no hay dónde. Ahora, de lo que tenemos, pues sí hay que alguien que deba administrar, pero tenemos el Estado municipal, que fue una de las grandes herencias de don Carlos Cascante, el alcalde que falleció, ¿verdad? Una de sus grandes obras, que sí hay una posibilidad de que las diferentes grupos organizados, obviamente, igual, todo este tipo de bienes tienen un costo de administración. Si alguien solicita las canchas en día de la noche, pues alguna cuota de pagar porque hay que pagar la electricidad y el comité y todo eso. Pero no hay ningún problema con eso. También el gimnasio que se cuenta, el municipal, pues requiere una inversión importante. Sin embargo, a pesar de eso, pues se entrenan muchos grupos ahí, grupos de sobre todo lo que es fútbol sala, lo que es voleibol y lo que es básquetbol. Entonces, pues hay algunos comités comunales de deportes más organizados que otros. Hay gente que se mete más, otra gente que se mete menos. Entonces, eso va a depender un poquito también el tipo de dinámica que tienen cada uno de los distritos. Y a nivel de comité cantonal de deportes, pues sí hemos tenido algunos problemillas con el cambio de la gente, con gente que luego se va y que luego ya no participa, entonces nos deja acéfalos. Y eso sí ese es un problema, porque el deporte en particular sí requiere un comité específico que sea el que dirija la barca. Muy bien, don Alfonso, ha sido un gusto conversar con usted este ratito. Háblenos tal vez de las actividades que vienen este fin de semana, porque bueno, 3 semanas es un pachangón grande, ¿verdad? Hay que hacer prácticamente todo el mes, ¿verdad? Sí, pero como sabemos que esta semana no nos va a llover, entonces vamos a hablar de esta semana. Bueno, ya desde hoy tenemos, bueno, a partir de mañana, ya tenemos, no, hoy hay karaoke y actividades culturales. ¿Verdad? Ya hoy hay 20 comidas, carruseles y todo esto. Y mañana tenemos el Festival de la Canción, también en Tarima. Igual siempre va a haber todo lo que es propiamente feria, está abierto, ¿verdad? Luego el viernes ya comienzan con la Feria Emprendedoras y tenemos la noche bailable con el grupo Poder Latino en la tarima principal.
El sábado tenemos el bingo pesetero, lo que llaman que es muy propio de los pueblos, en el salón parroquial. Luego igual también venden comidas típicas en el salón parroquial y en la noche tenemos baile con el grupo Taboga. El domingo mantenemos la comida típica también y mantenemos el bingo y todo, pero además, y es importantísimo, el domingo tenemos una campaña de desparasitación para perros y gatos y bendición de mascotas a las 10 de la mañana en el parqueo norte del templo. Ese es otro tema, ¿verdad? Que acá en Tivá nos gusta mucho. Las familias han cambiado, ¿verdad? Y para muchos su mascota es un integrante más. Entonces siempre tratamos de participar por lo menos 1 o 2 domingos, eventos dirigidos a la familia completa, pero también para que traigan a su mascota con nosotros. Y tenemos el desfile Boyeros a las 10 de la mañana. El desfile sale de la zona del cementerio de Tibás y llega hasta el parque central de Tibás. Sale a las 10 de la mañana y está llegando al parque a las 12 del día. Entonces, y luego pues tenemos el desfile Caballitos de Palo cuando lleguen los boyeros, y en la noche tenemos otro baile, que es la noche bailable con el grupo Son Sabor. Para que se dé una idea, señor, que la cantidad de cosas que tenemos este fin de semana, pues el que se queda en la casa es porque quiere, pero tenemos una cantidad muy nutrida de actividades para diferentes grupos familiares, ya sea que venga el niño, que venga el adolescente, el joven, el adulto, quien quiera, va a tener un espacio acá. Muy bien, don Alfonso, un gusto conocerlo y conversar de estos temas tan importantes e invitar a todo el país para que disfrute este fin de semana. La gente anda buscando dónde ir a distraerse con la familia y pasar un rato agradable y compartir y a su vez también buscar qué hacer todos estos días. Así que gracias por compartir este espacio el día de hoy. Perfecto, más bien, muchísimas gracias por el espacio. Aquí estamos para servirle, para lo que necesite, aquí estamos. Aquí tenemos mucho evento. Ahí. Y dentro de un mes, me gustaría tener un espacio con ustedes que celebramos el cantonato de Tibás, el aniversario del cantón, y donde vamos a repartir el chifrijo más grande del país. El año pasado le repartimos a 500 personas, este año esperamos repartirle 700, pero eso lo hablaremos dentro de un mes. Muy bien, claro, ahí vamos a estar comiendo chifrijo y compartiendo esa bonita actividad. Exactamente. Gracias, don Alfonso Salas Quesada, gestor social de la Municipalidad de Tibás. Que tenga muy bonito miércoles. Igualmente, hasta luego, un placer. Bueno, gracias, feliz tarde, don Luis, don Alfonso. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez ha sido todo el día de hoy. El agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Andy Torres en cabina, y quedan en compañía de nuestros patrocinadores hasta mañana, si Dios lo permite, 11 de la mañana, su programa Contacto Comunal. Feliz tarde, hasta mañana, si Dios quiere. La Comisión Electoral comunica la estimable afiliación anepista sobre la elección de la Junta Directiva Nacional periodo 2025-2029, por lo que convoca a Asamblea General Nacional Ordinaria de fin de periodo para el día sábado 19 de julio del año 2025 a las 8 de la mañana en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica en calle 20 San José. Aquellas personas interesadas en conformar una papeleta, se les informa que la Comisión Electoral recibirá solicitudes de inscripción de papeletas hasta el 19 de junio del año 2025.